Hola, 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 pero muy buenas noches. Dios les bendiga en este día domingo, Día del Señor, donde nos congregamos, la familia del Centro de Formación Cristiana se congrega a través de este medio para compartir juntos la palabra del Señor en este bendito domingo, Día del Señor, ¿no? Soy reiterativo, ¿no? Pero es tan importante poder entender que el domingo es el Día del Señor. Así que de mi parte les saludo a todos los que ya se están conectando, los que se van a conectar en el transcurso de que estemos compartiendo este tiempo. Como siempre aprovecho para saludar a la iglesia, a la familia de la fe del Centro de Formación Cristiana que ya está conectada y a aquellos amigos de Facebook que también se van agregando. Esperamos serle de buena compañía. Muy buenas noches, Dios le continúe bendiciendo. Bueno, nos preparamos nuestro corazón para recibir la palabra, para escuchar la voz del Señor que esta noche nos va a hablar seguramente. Así que bueno, Dios les bendiga. Vamos a esperar unos minutos más para que todos estemos conectados ahí para recibir juntos la palabra. Así es. Recuerde que es importante que usted deje su saludito, su comentario, que bueno, nosotros lo vamos viendo acá juntamente con la pastora, pero luego al finalizar la transmisión vamos a tomarnos un tiempito para poder leer y para poder responder también. Es tan bueno este intercambio, saber que ustedes están del otro lado, que así como a nosotros nos alegra saber que ustedes están allí, también nos alegra recibir noticias suyas. Así que prepare su corazón porque hay una palabra que quiero compartirles en este tiempo, que en estos días he estado meditando en esto y creo que el Señor nos está llevando y nos está guiando a poder compartirla. Aprovecho para saludar, ya veo gente de María Teresa, veo gente de Christoffersen, veo gente de San Gregorio, de Alberdi, de Iriarte, de Bedia. Bienvenidos a esto, también hay gente de Venado Tuerto conectada en esta noche y hay un montón de personas que se van sumando a esta transmisión. De donde usted esté, sea bienvenido y esperamos serle de mucha bendición en este glorioso domingo. No sé si querés ir vos, amor, saludando. Hay algunos comentarios ahí, ya hay gente que está activada. Sí, bendecimos y te damos gracias, Eliana, por estar conectada. No recuerdo bien el lugar donde lo estás viendo, pero sé que cada transmisión estás conectada y sé que el Señor tiene grandes cosas para tu vida y para tu familia. Así que te mando un besito enorme. Y bueno, allí de Venado, de María Teresa, Eugenia, ahí Lucía, Alicia, Ernesto. Muy feliz cumpleaños, Ernesto, que en estos días has cumplido años. Así que bueno, Dios esté bendiciendo tu vida, así como la vida de Verónica y de tu familia. Así que bueno, damos gracias, Vanessa, Dios te bendiga, te damos gracias. Gracias al Señor por tu vida, gracias por estar ahí siempre. Igual ahí con Alicia allá de Bedia, la bendecimos. Bueno. Hay muchos que se están conectando, así que bueno, damos gracias al Señor porque ustedes están ahí, esperando esa palabra que va a transformar su vida. Y siéndonos también de grata compañía. Es bien importante saber que estamos unidos en el espíritu, si bien, como siempre lo decimos, por el tiempo que estamos viviendo, como sociedad a nivel mundial no podemos estar juntos, no podemos estar reunidos físicamente, pero sí estamos conectados en el espíritu, y el espíritu del Señor y su palabra es la que nos une. Cuando el punto en común de encuentro es el Señor y es su palabra, está todo bien. Aprovecho también para saludar a todo el liderazgo de la iglesia que está haciendo un trabajo extraordinario, porque si bien no podemos juntarnos todos como iglesia, sí lo estamos haciendo de pequeños grupos de a 10 personas, y hay un trabajo muy fuerte que están haciendo las chicas y también los varones en las diferentes células,
Esta semana fue una semana, en realidad la semana anterior ya habíamos comenzado con esto, teniendo reuniones de a 10 personas, es mucho el trabajo, pero bueno, es importante. Estábamos el viernes, nos tocó ministrar a los varones de María Teresa y como podemos entrar nada más que 10 u 11 por reunión, veíamos cómo a medida que iban llegando, porque vamos dando turnos para participar de las reuniones, cómo se van agolpando en el ingreso para poder recibir una palabra, es tan lindo. Anoche también estuvimos en San Gregorio los días sábados con los hombres y también estuvimos con los varones los miércoles, estamos en Christoffersen y nos estamos organizando para poder pasar para el otro lado, para juntarnos con los varones de Alberdi, de Bedia. Bueno, los líderes de aquel lugar están trabajando también en eso y poniéndose en contacto conmigo para ver qué día lo podemos hacer y cuándo nos podemos juntar para compartir la palabra del Señor. Así es. Bueno, ahí Eliana me dice que es desde Esperanza Santa Fe. Así que bueno, damos gracias al Señor por aquel lugar y por vos, Eli, por tu familia. Mirá vos. Damos gracias también, así como decía el pastor, nosotros las mujeres tenemos en diferentes localidades organizado allí en María Teresa, Roxy con Ana, junto a Gabriela, a Luciana, a Mónica, a Karina, a Vanina, a María Elisa. Así que hay un buen grupo ahí trabajando, a María, un buen grupo que están allí liderando, aquellas sosteniendo a las mujeres por medio de las reuniones, orando, comunicándonos, escuchándonos. Y bueno, aquí en Christoffersen todos los días se preparan María con Claudia, así que damos gracias por ellas. Allí en San Gregorio a Sandra y a Marianela, y en Alberdi a Susana y a Andrea. Allí están firmes ellas, llevando una palabra todos los días, un mensajito, el prestar oído. Así que bueno, damos gracias al Señor por esas mujeres que toman la carga, ¿no?, de llevar la palabra, que en verdad es una carga, pero cuando la depositamos en el Señor es fácil y ligera de llevar, ¿no? El prestar oído, escuchar, el buscar más del Señor para prepararnos y darle lo mejor a esas mujeres que justamente se están preparando para ellas el día de mañana ayudar a otras. Así que bueno, damos gracias por esas mujeres que se preparan y que justamente estamos organizando. Está ya organizado los días de reuniones, casi todos los días por grupo, porque estamos respetando el protocolo de los barbijos, del distanciamiento. Así que bueno, todo se hace correctamente para que podamos juntarnos, pero a la vez respetando lo que las autoridades están mandando. Así que bueno, damos gracias al Señor. Sí, sí, es tremendo todo lo que el grupo de líderes, bueno, la pastora nombraba a todas las mujeres que están bajo su liderazgo y yo también tengo que agradecer a todos los varones que están funcionando, que están trabajando y que se esfuerzan para poder servir y para poder ayudarnos a contener a la gran masa de gente que forma parte de la iglesia y la gente que se ha ganado en este tiempo, que es muchísimas familias que han recibido a Cristo en este tiempo de pandemia, ¿no? Así que qué bueno por eso. Y también tenemos que dar gracias a las autoridades locales de María Teresa, de Christoffersen, de San Gregorio, porque podemos transmitir a través de los canales de televisión también la palabra de Dios, el mensaje. Tenemos programas televisivos como Tomando Conciencia y también tenemos programas radiales como Tomando Conciencia edición radial, que lo llevamos adelante los sábados en la localidad de San Gregorio, en la FM municipal, y también lo hacemos en la FM
de la localidad de María Teresa los sábados, que son distintos equipos de gente que trabaja constantemente. También están Mariano y Tamara trabajando con los jóvenes. La verdad que es una bendición ver cómo la iglesia se ha activado, cómo la iglesia se mueve, cómo Dios camina. Y qué bueno poder entender esto, ¿no? Que Dios se mueve con los que se mueven, que Dios siempre llama a los que están haciendo algo, ¿sí? Porque el que está haciendo algo es aquel con el que se puede contar. Así que yo en realidad no quiero nombrar a todos, pero para no olvidarme de alguno, pero muy agradecidos a toda la familia del Centro de Formación Cristiana, al grupo de liderazgo que lleva adelante este trabajo tan bonito. Y bueno, quisiera compartirles una palabra. En estos días estuve meditando mucho en una palabra y he estado compartiendo con los varones en distintas localidades una palabra, y quiero poder profundizarla. Quiero que me acompañe el libro de Mateo en el capítulo 16, verso 13. Vuelvo a repetir, Mateo 16, verso 13. Imagino que el liderazgo está ya preparado como para tomar nota, porque sabemos que la palabra que se ministra el fin de semana, el día domingo, un día como hoy, es la que va corriendo durante la semana por las redes, por las células, es la palabra que se va ministrando. Así que bueno, Mateo capítulo 16, verso 13 dice lo siguiente. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Es tremendo lo que pasa en esta situación, ¿no? Porque cuando vemos en la Biblia que esto pasó hace más de 2000 y pico de años, vemos que hoy esto se asemeja al tiempo que vivimos, porque hay muchas personas que dicen tener fe, que dicen creer en Dios, que dicen creer en Jesucristo y que no saben quién es en realidad. Jesús, cuando aparece en escena, en la escena de la tierra, en la escena de nuestro planeta, Él comienza a predicar la palabra. Pero había gran confusión, porque si bien estaban aquellos que le seguían, aquellos que le escuchaban, estaban aquellos que le rechazaban, aquellos que no querían oír, aquellos que no tenían fe, aquellos que por distintos intereses no les simpatizaba Jesucristo, o bien no les convenía seguirle. Entonces Jesús le hace una pregunta a su grupo de discípulos. Él estaba con los 12 y les dice a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces los discípulos dicen, mira, hay distintos comentarios y distintos pensamientos. Hay personas que dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Y a mí me hizo pensar esta palabra. ¿Por qué? Porque aún hoy en día hay mucha gente que no tiene claro quién es Jesús, o no tiene claro quién es Dios, aunque dice creer, aunque dice tener fe. Y pensaba justamente en esto, ¿no? Porque si hay muchas personas que tú le dices, vos tenés que creer en Dios, tenés que seguir a Dios, tenés que buscar de Dios, y la gente normalmente te responde, bueno, yo creo en Dios a mi manera, creo a mi forma, como yo creo, como yo pienso. Y aquí es donde las personas se engañan, se dejan engañar y caen en el error, porque no hay diferentes maneras de conocer a Cristo, no hay diferentes formas de creer en Cristo, hay una sola manera, la única, y es la que está escrita. La Biblia dice que sin fe nadie verá a Dios. La Biblia también dice que la duda anula la fe. Por consecuencia, cuando alguien está dudando del poder de Dios, cuando alguien está dudando de la bendición de Dios, cuando alguien está dudando de Jesucristo que está escrito en la Biblia, en verdad está anulando la fe, y lo único que mueve la mano de Dios es la fe. Ahora Jesús, creo que Él, en verdad, cuando escucha la respuesta de los discípulos, Él creyó o pensó en su momento que era algo normal que la gente dudase, pero Él
pensó algo y él dijo, bueno, que los que están afuera, que los que no me conocen, que los que no tienen una relación directa conmigo, piensen de diferente manera y que crean que soy tal o cual persona, es una cosa, pero me gustaría saber qué es lo que piensan ustedes, los que están cerca mío. Y es importante eso, ¿no? Porque la pregunta que tenemos que hacernos es, si los que estamos adentro, los que creemos en el Evangelio, los que decimos ser hijos de Dios, discípulos de Jesucristo, no tenemos claro quién es Cristo, estamos en un problema grave. Es grave el problema. Jesús habla a sus discípulos y él les dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro, que nosotros sabemos que Pedro tenía un carácter muy especial, es el primero que habla. La Biblia no menciona que otro de los discípulos levanta la mano para hablar. La Biblia no menciona que Pedro se tuvo que interponer o que se cruzaron las respuestas. Por lo que podemos ver, Pedro fue el único que respondió. Quizás era el único que en ese momento tenía claro y tenía la certeza de quién era Jesucristo. Entonces dice el verso 16, respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y esto es lo que me impacta a mí. Porque Pedro podría haber dicho, cuando Jesús le preguntó quiénes dicen las personas que soy yo, Pedro podría haber dicho, bueno, yo te voy a decir quién eres tú para mí, tú eres el que hizo ese milagro tan grande el día que yo no había pescado nada, el día que yo estaba lavando las redes de mi fracaso, el día que estaba tan deprimido, el día que había bajado los brazos porque ese día de pesca yo no podría llevar el salario a mi casa. Tú eres el que se subió a la barca, que me la pidió para predicar un sermón y luego hizo un gran milagro, eres tú, pero él no dijo eso. Si bien, si él le hubiese contestado algo así, tú eres el que predicaste en mi barca, tú eres el que hiciste el milagro, no hubiese estado equivocado. Pero Pedro profundizó. Pedro entendió que Jesucristo era más que un milagro. Que Jesucristo era más que un hombre que le había dado salvación, que le había predicado la palabra, que lo había sacado de la angustia, del dolor, que lo había sacado de un tiempo de quiebra. Y él le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso es lo que me hizo pensar a mí, a ti que estás del otro lado, que dices tener fe, que hace tiempo que te congregas en una iglesia. ¿Quién es Cristo para vos? ¿Quién es Cristo? ¿Es el que te va a sacar del agua? ¿Es el que le vas a levantar una oración para que te libere del pánico, para que te libere de deudas, para que te liberes de problemas? ¿O para ti Cristo es el Hijo del Dios viviente? Es el poder de Dios, es el Hijo de Dios, es el primogénito. Porque cuando Pedro dice tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le está diciendo tú eres alguien con una autoridad superior. Y cuando tú y yo no entendemos quién es Cristo, que es alguien con una autoridad superior, que es Hijo del Dios Todopoderoso, estamos desenfocados. Cuando Jesús escucha esta respuesta, quizás Jesús no esperaba esta respuesta de parte de Pedro, pero cuando Jesús escucha esta respuesta, yo estoy seguro que Jesús se admiró. Entonces Jesús le responde, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La respuesta de Jesús podría haber sido otra también, como al igual que la respuesta de Pedro podría haber sido otra, y se las acabo de comentar. Jesús también le podría haber dicho, bien dicho Pedro, está bien, diste en el blanco, tú tienes razón. Pero no, Jesús fue sorprendido por la forma de entender quién era él de Pedro. Jesús fue sorprendido porque Pedro no tenía ninguna duda de quién era Jesús, que no era simplemente un líder al que él estaba siguiendo, sino que además de ser un líder al que él estaba siguiendo, era el Hijo de Dios.
el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le responde, bienaventurado eres, doblemente feliz por esta respuesta, porque tú no tienes duda, tú sabes quién soy yo. Entonces le dice, doblemente feliz eres, Simón, hijo de Jonás, porque a esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, mire qué tremendo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, esto es, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. Y esto es lo que en verdad a mí me impacta. Porque ¿por qué razón Jesús le responde de esta manera? Porque en ese momento Jesús le cambia el nombre a Pedro. Porque Pedro no se llamaba así, él se llamaba Simón. Pero ¿sabes lo que significa Simón? Simón significa caña cascada, caña que se dobla. Es decir, tú ves una caña para donde sopla el viento, la caña se dobla, la caña se ladea, es débil. Pero Jesús dice, ahora me doy cuenta de que tú no eres débil. Y ahora te cambio el nombre, tú ya no eres una caña que se dobla. Ahora no te inclinarás para donde sopla el viento. Yo declaro que tú ahora eres una roca, que eres firme. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mire qué importante poder tener en claro quién es Cristo. Mire qué importante cuando no dudamos quién es Cristo. Porque hay tantas personas que tú te encuentras aún dentro de la iglesia que terminan dudando de quién es Cristo. Por eso tú ves que están boyando de iglesia en iglesia, escuchando diferentes mensajes, no saben a quién seguir. Quiero que tú entiendas esto. Tú tienes que seguir a Cristo, no sigas a las personas. Sí, busca líderes que tengan un testimonio, que sepan que están hablando de Dios, que tengan integridad, que tengan palabra, que tengan el favor de Dios. Pero tú tienes que seguir a Cristo, no a las personas. Porque cuando tú terminas siguiendo a las personas, tú te desenfocas, tú te pierdes, en verdad, porque terminas dudando de quién es Cristo en verdad. Pero cuando tú sabes quién es Cristo, tú corres tras Cristo. Nadie te mueve. Ahora cuando tú estás lleno de dudas, tú eres como una caña cascada, para donde sopla el viento, tú te direccionas. Tú te direccionas. El viento sopla para el norte, tú vas para el norte. El viento sopla para el sur, tú vas para el sur. Pero dice Jesús, ese tiempo se tiene que terminar. Tú tienes que establecerte y tienes que determinarte y tienes que ser firme. Porque si no hay firmeza de fe, si no hay convicción en tu vida, no puedo edificar nada contigo. No puedo edificar ni contigo ni con tu familia. No puedo ser de bendición para tu vida. Te necesito firme. Qué tremendo esto. Y cuando lo ve firme, le dice en el verso 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Qué tremendo es esto. Dice Jesús, porque yo te veo sin duda y te veo con autoridad, yo te delego de mi autoridad y te entrego las llaves del reino de los cielos, y todo lo que tú ates aquí en la tierra será también atado en los cielos. Mire qué poder. Y todo lo que desates aquí en la tierra también será, pero desatado también en los cielos. Porque cuando tú tienes una verdadera autoridad, cuando tú tienes una fe verdadera, cuando tú no dudas de quién soy yo puedo darte de mi autoridad, yo puedo cederte de mi poder, yo puedo confiar en ti. Qué tremendo es esto. Quiero que me acompañen ahora el verso 21 del mismo libro que estamos leyendo, Mateo capítulo 16. Y miren lo que dice la palabra. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús estaba ya anunciando su muerte. Reúne a sus discípulos y les dice: muchachos, necesito que ustedes sepan que hay cosas que van a acontecer. Voy a padecer, me van a torturar, hasta me van a quitar la vida. Entonces aparece Pedro en el verso 22
Y dice que tomándole aparte comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Qué importante es esto, porque me impacta esto, porque hacía unos minutos, un tiempo, Jesús había exaltado a Pedro por la fe, había exaltado a Pedro por su convicción, y minutos más tarde está diciéndole, Pedro, apártate de mí, Satanás, porque tú me eres de tropiezo. Y aquí es donde aprendemos algo glorioso. Y entendemos que Pedro, tanto como nosotros, no era un hombre perfecto. Lo que estaba haciendo Pedro, que estaba obstaculizando y que recibió una reprimenda de Jesús, no era falta de fe. Pedro se desenfocó y pensó emocionalmente. Él se emocionó y él dijo, no, yo no voy a permitir que tú sufras, yo no voy a permitir que te torturen, no voy a permitir que te quiten la vida. Tú eres mi Señor, yo me encontré contigo, tú trajiste salvación, tú eres un líder de verdad. Es tremendo esto. Pero cuando se expresó de esta manera, Jesús le dijo, quítate delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo porque no pones las cosas, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Qué me estás diciendo, pastor? Que tú puedes ser una persona llena de fe, tú puedes tener las convicciones claras, tú puedes conocer la palabra y a veces cerrar el blanco porque pones la mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. ¿A dónde estás poniendo tu mirada? ¿A dónde te estás enfocando? Porque cuando tú te desvías de ver a Cristo, autor y consumador de la fe, cuando tú comienzas a mirar las cosas externas, todo lo que pasa alrededor, y dejas de contemplar la palabra de Dios, dejas de examinar y dejas de meditar en la palabra de Dios, ¿sabes? El mismo diablo puede comenzar a tomar control de tu mente, de tu vida, y terminas haciendo cosas que no son las correctas, que no son de bendición para ti, que no son de bendición para tu familia tampoco. ¿Dónde estás poniendo la mirada? A mí me impacta esto. Porque hoy estamos viviendo un tiempo sumamente difícil. Estamos viviendo un tiempo donde el mundo está padeciendo a causa de esta pandemia, de esta cuarentena que ya se extendió 100 días. Ahora, ¿tu mentalidad dónde está? Porque si tú como hijos de Dios te estás quejando que del gobierno, que las autoridades, que le echas las culpas a los chinos, que no se cuidaron o lo que sea, tú estás poniendo la mirada en las cosas de los hombres, estás poniendo la mirada en las cosas terrenales y no en las cosas de Dios. Y Dios dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Yo te guardaré, yo soy tu proveedor. De mí tienes que depender, solo de mí. ¿Sabes una cosa? Cuando tú pones la mirada en las cosas terrenales y no en las cosas de Dios, cuando tú dejas de buscar de Dios, cuando tú dejas de meditar en la palabra, todo te afecta. Entonces tu familia ya no funciona, tu trabajo ya no te es de bendición. Y tú sientes que algo pasó, que tu fe, no sé, se escapó por la ventana. Mirá la pandemia que estamos viviendo ahora. ¿Dónde está Dios? ¿Y por qué no podemos salir? ¿Y por qué no podemos congregarnos? ¿Y qué va a pasar con nuestro trabajo? ¿Y qué va a pasar con nuestras finanzas? Si confías en Dios, nada. Porque a los que confían en Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y la Biblia dice que tienes que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que Dios te añada lo que tú estás necesitando. Cuando a tu vida se añaden problemas, cuando a tu vida se añaden cosas que no son para edificación, que no son para alegría, sino que son para perdición, que son para tristeza, Dios no está en la cosa. Y cuando Dios no está en la cosa, no es porque Dios es malo o porque Dios mintió, sino porque tú no estás buscando el reino de Dios y su justicia. Y estás poniendo tus ojos
en las cosas terrenales. Y cuando tú pones los ojos en las cosas terrenales, tú también estás poniendo tu mente en las cosas terrenales. Hay un dicho que yo siempre digo, tú no puedes impedir que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes impedir de que hagan un nido en ella. Entonces no te desenfoques, confía en Dios sin importar la situación que el planeta está viviendo. Claro, esto nos afecta, pero no vamos a dejar de orar, no vamos a dejar de clamar, no vamos a dejar de confiar. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, porque Dios no miente, porque Él nos salvó. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en este tiempo donde estamos poniendo la mira, porque cuando ponemos la mira en las cosas terrenales terminamos enfriándonos, terminamos bajando los brazos, dándole autoridad al mismo diablo para que controle nuestra mente, controle nuestro corazón, controle nuestra entrada, nuestra salida. ¿Estás entendiendo lo que estoy diciéndote en esta noche? Por eso es que tenemos que tener claro ¿dónde vamos a poner nuestro foco? Quizás hay personas del otro lado que me dicen, pastor, yo me estoy enfriando, pastor, he bajado los brazos, me cuesta congregarme. ¡Ey! Es porque te desenfocaste, en algún momento dejaste de confiar. ¿Sabes una cosa? Pedro fue un hombre que siempre metió la pata, le costó mucho dominar su carácter, pero nunca dudó de su fe, nunca dudó de Cristo, porque este mismo Pedro que fue reprendido por Jesús es el mismo que caminó sobre las aguas, el único de los 12 discípulos que fue capaz de caminar sobre las aguas. Entonces tú tienes que entender que cuando la fe genuina está en ti, porque tú sabes quién es tu Cristo, tú sabes quién es Jesucristo, y tú sabes en el nombre de quién tú estás orando y en el nombre de quién tú eres salvo, ninguna plaga, nada tocará tu morada y podrás hacerle frente a lo que venga, porque Cristo está contigo todos los días hasta el fin. Es impactante esto. Qué tremendo. Quiero que medites en esto. Pero él volviéndose, dice el verso 23, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, me eres de tropiezo. Te estoy preguntando algo en esta noche, ¿qué es lo que te está haciendo de tropiezo? Jesús dijo, mira, si tú pudieses tener fe chiquitita como un granito de mostaza, tú le dirías a esa montaña, córrete y échate en el mar y la montaña lo hará. Yo no sé cómo se llama tu montaña, cada uno de nosotros tenemos nuestras montañas personales que necesitamos que se quiten de nuestro camino, necesitamos que se muevan de ahí, aparecen de vez en cuando. Aparecen montañas con diferentes nombres, montañas de problemas, de enfermedades, de conflicto, que nos quieren meter temor, problemas en la familia. ¿Cómo se llama tu montaña? Jesucristo dice que si tú tienes fe, sin importar cómo se llame esa montaña, tú a esa montaña la puedes correr, puedes quitarla del lugar. Porque cuando tú tienes una fe genuina, Él te da las llaves del cielo y todo lo que tú ates aquí en la tierra será atado allí también. Y todo lo que desates allí en la tierra, aquí en la tierra, también será desatado allí también. Es impactante lo que está diciendo Jesús. Dice en el verso 24 que entonces, después que le dice esto a Pedro, porque me imagino a un Jesús que por un momento está enojado, él no esperaba esta respuesta y él tuvo que responderle de esa manera a un discípulo. Dice el verso 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y es aquí donde quiero hacer el foco de la palabra en esta noche. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígalo. ¿Sabes lo que estaba diciendo Jesús a sus discípulos? ¿Y sabes por qué está escrito esto en la Biblia? Porque es para todo ser humano que reciba a Cristo como Señor y Salvador. Para todo que quiera convertirse en un discípulo de Cristo. Para todo aquel que quiera convertirse en un hijo de Dios y seguir este camino verdadero. Lo que está diciendo Jesús, hay algo que quiero enseñarles. Tu mayor enemigo no es el diablo, tu mayor enemigo no es el mismo infierno, tu mayor enemigo no es el gobierno de turno, tu mayor enemigo no es la pandemia, tu mayor enemigo no es una enfermedad.
tu mayor enemigo, eres tú mismo. Aquí Jesús le está diciendo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Sabe lo que nos está diciendo la palabra? Que hay cosas que tenemos que hacer nosotros. Que hay cosas que tenemos que dejar nosotros. Jesús no dice, si alguno quiere venir en pos de mí, clame a mí y yo iré y haré las cosas por él. Jesús está diciendo, si tú quieres seguirme a mí, niégate a ti mismo. Y hay personas que no alcanzan nada en el Señor porque no se pueden negar a sí mismos. No pueden dejarse de negar a sí mismos. Están atados a vicios, a un carácter desenfocado, están atados a un mal testimonio, están atados a una vida de pecado. Entonces cuando escuchan que alguien les habla de santidad, ellos se ofenden. ¿Para qué santidad? La Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. No me gusta, prefiero el otro mensaje cuando me hablan de que no importa lo pecador que sea, Dios me ama igual. Sí, Dios te ama igual. Con pecado y todo. La Biblia dice que Dios ama al pecador y que detesta el pecado. Pero tú tienes que saber que toda persona, dice toda alma que pecare ciertamente morirá. Y está hablando en un aspecto espiritual, que toda alma que persiste en el pecado, por más que tenga el conocimiento del Señor, por más que esa persona tenga años de iglesia, si persiste en el pecado, nunca va a ser bendecida por Dios. ¿Está entendiendo? Entonces, cuando predicamos este tipo de mensajes, claro, cae pesado y a algunos no les gusta y prefieren buscar un mensaje un poco más light. Que me digan, voy a alcanzar los objetivos, Dios va a estar contigo todos los días. Bueno, eso es verdad. Pero también es verdad que sin santidad nadie verá a Dios y que el único obstáculo entre nosotros y Dios es el pecado. Yo sé que es duro lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Y negarse a sí mismo es reconocer cuál es la piedra de tropiezo en tu vida, qué es aquello en tu carácter que no te deja estar a cuenta con Dios, cuál es la magnitud de ese pecado, cómo se llama, un vicio, qué tiene que ver con una cuestión sexual, no lo sé, tiene que ver con una deuda, no lo sé, pero mientras eso sea un obstáculo y tú sabes que estás peleando esa batalla, tú tienes que ganarla. Y negarte a ti mismo, es decir, tener la capacidad de decirle a la carne, no te voy a honrar, no te voy a dar lugar, voy a honrar la palabra de Dios, me voy a negar a mí mismo y voy a seguir a Cristo. Pero el problema más grande, por eso lo que estaba diciendo Jesús, y yo lo entiendo de esta manera, que Él les está diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, haga lo que tenga que hacer. Aprenda a dominar su carácter, aprenda a hacer lo correcto, oblíguese a hacer lo correcto, porque si no, no pueden venir en pos de mí. Eso es lo que está diciendo. Niéguese a sí mismo. Tú eres tu peor enemigo. Hay un montón de gente del otro lado que dice, ¿por qué no alcanzo las metas? ¿Por qué no alcanzo los objetivos? Si yo creo en Dios, voy a la iglesia, oran por mí. Hace años que ayuno por lo mismo. Pero sigues con los mismos obstáculos. Le das lugar a la carne una y otra vez. Y con esto no te estoy diciendo que tenemos que llegar a ser personas perfectas. No estoy hablando de eso. Pedro no era perfecto. Pedro se equivocó una y un montón de veces. Hasta el último día él se equivocó. Pero él reconoció cuáles eran sus debilidades y él trabajó para hacerse fuerte ahí. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? Dios te ama y Dios quiere ayudarte y Dios quiere bendecirte, pero la bendición de Dios más importante que tenemos es su palabra y caminar en esa palabra y obedecer esa palabra no es fácil. Por eso Pedro está diciendo en el segundo libro, Pedro es el que habla y dice que tenemos que someternos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Porque todos necesitamos ser exaltados. Pero ¿cómo Dios nos va a exaltar si no estamos sometidos, si no hemos tomado nuestra cruz? ¿Cómo Dios nos va a exaltar si un domingo nos tomamos un tiempo para escuchar un mensaje, nos tomamos un tiempo durante la semana
para ver la Biblia, pero todavía estamos atados a ese espíritu de pornografía, todavía estamos atados a ese espíritu de adulterio, de fornicación, a ese espíritu de mentira, de engaño, de deuda. ¿Me está entendiendo? Por eso Jesús les está diciendo algo. Él no les está diciendo que es fácil. Cuidado con esto. Pero les está diciendo, si ustedes quieren venir en pos de mí, niéguense a sí mismos. ¿Qué es aquello de lo que tú no te quieres soltar? ¿Qué es aquello de lo que tú no te quieres liberar? ¿A qué estás atado? ¿A qué te abrazas? Y tú crees que, bueno, Dios me conoce así y que Dios me ame así. Sí, Dios te ama así. Dios, quiero que tú sepas, Dios amó a Hitler. Lo que aborreció Dios de Hitler es el pecado en él. Pero Hitler, si no se arrepintió al último momento, está en el infierno. Entonces Dios te puede estar amando y Dios te puede estar llamando y tú puedes estar escuchando una palabra como esta, pero si no aprendes a tomar tu cruz y negarte a ti mismo, es tremendo, es un problema que tenemos que superar. Y cuando yo te hablo esta palabra, no te estoy diciendo que yo soy el que todo lo sé y que todo lo supere, no, yo tengo mis luchas personales también. Todos los días tengo batallas personales con mi carácter, con mi forma de ser. Pero tengo que humillarme bajo la poderosa mano de Dios para que cuando fuere tiempo que yo necesite que Él me exalte, Él lo pueda hacer. Sí, yo todos los días tengo montañas que empujar. Vuelvo a repetirte, no soy perfecto. Pero porque yo no logre ser perfecto, no te voy a decir a ti que tú y yo somos salvos si simplemente aceptamos las imperfecciones y esas imperfecciones, llámese pecado del tipo que sea, la atamos y la abrazamos y nunca nos queremos despegar de eso. Por eso es lo que Jesús está diciendo, el esfuerzo es tuyo. Tú quieres ser mi discípulo, tú quieres recibir salvación, tú quieres de mi bendición. Aprende a negarte a ti mismo para que puedas venir en pos de mí. Qué tremendo es esto. Vuelvo a leerlo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Estás peleando tu batalla personal. Estás orando a Dios para que Dios te dé sabiduría y valentía para desatarte de ese carácter que te domina, de ese pecado que te mantiene atado, de ese vicio, de esa montaña que cuando tú te levantas todos los días a la mañana está frente a tu camino y que tú sabes que es un obstáculo que tú tienes que sortear. ¿Dónde está, cómo se llama esa debilidad que tú sabes que no edifica en tu vida? Pero quizás por mucho tiempo intentaste sacártela de encima, pero alguien te hizo pensar que tú puedes seguir viviendo tu camino de evangelio con esa debilidad a cuesta y practicando lo incorrecto y practicando pecado y haciendo lo que Dios no espera y lo que Dios abomina, lo que Dios detesta. Por eso es que en esta noche quiero ministrarte esto. ¿Quieres caminar en pos de Cristo? Toma tu cruz y síguelo. Sin santidad nadie verá a Dios. Y sabes, yo le doy gracias a Dios y a veces pienso, ¿no? Y algún pastor también por ahí lo dice. Dios puede hacer un milagro en tu vida, te puede libertar de un cáncer, te puede sacar de una deuda, te puede levantar de una cama postrada. Dios no hay límites para lo que puede hacer Dios con tu vida. Dios te puede sanar hoy, pero un día, todos vamos a morir. El problema es, después de haber muerto aquí en la tierra, ¿a dónde vamos a ir? Nos encontrará Cristo en ese último día, con nuestro último suspiro, con nuestra cruz sobre nosotros, ¿o no? Porque si queremos ir en pos de Él, tenemos que haber aprendido a negarnos a nosotros mismos para seguirle.
Y dice el verso 25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Qué tremendo es esto. Y con esto quiero terminar, quiero que me acompañe a Romanos capítulo 6, verso 6. Romanos 6, 6. Dice la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos? Hablando de aquel día, cuando nos encontremos con Él. ¿Qué pues diremos el día que queramos reclamarle a Cristo algo, a Dios algo? ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Es decir, perseveraremos en el pecado para que Dios nos favorezca. Seguiremos sin intentar tomar nuestra cruz. Seguiremos siendo dominados por aquellas cosas que sabemos que están mal, por aquellas cosas que son un desorden en nuestra vida. Seguiremos con esas cosas en total desorden. No las ordenaremos. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, dice el verso 2, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis, dice el verso 3, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si llegamos a Cristo, las cosas viejas pasaron. Lo viejo tiene que desaparecer, el viejo hombre tiene que haber desaparecido. La vieja mujer tiene que haber desaparecido. Para aprender a poner los ojos en nuestro Señor, Cristo, autor y consumador de la fe. Habiendo sabido que Él nos dejó escrito de antemano, que si queremos ir en pos de Él el día que Él venga, tendremos que haber superado la prueba y haber aprendido a tomar nuestra propia cruz para luego poder seguirle. Sé que es profunda esta palabra. Algunos dirán, qué dura es esta palabra, pero qué necesaria. Está escrita. Es lo que necesitamos. Es lo que Dios dice. Es lo que está escrito, y si alguien te dice lo contrario, te están engañando. Por eso es que en esta noche me atrevo a decirte, trabaja para tomar tu cruz y deja de buscar enemigos donde no los hay. Los enemigos del hombre no están afuera, están en su propio interior. Las montañas las levantamos nosotros mismos, pero si aprendemos activar nuestra fe y a tomar esa cruz, podemos atar todo lo que venga, porque todo lo que atemos aquí en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatemos aquí en la tierra también será desatado en el cielo. Así es. Por eso yo creo que en esta palabra el Señor nos habla de justamente negarse. Negarse es decir, Señor, quiero hacer tu voluntad. Negarse a sí mismo es ser obediente a la palabra del Señor. Es lo que Dios quiere que hagamos y no según lo que nosotros creamos y según nuestra propia opinión está bien. Negarse es la obediencia a la palabra. Negarse a sí mismo es agradar a Dios. Negarse a sí mismo es cumplir con la palabra ya establecida para recibir cada bendiciones. Justamente a Pedro se le había revelado quién era porque tenía una comunión con Dios. Entonces, justamente como dice la palabra, si nosotros nos encerramos en los secretos, Él nos va a revelar cosas que ojo no vio ni oído oyó. Entonces es tan importante tener la comunión con nuestro Dios para que Él nos revele.
pero como muchas veces el Señor nos ha revelado cosas, pero muchas veces nosotros nos hemos distraído o nos hemos estado mirando, nos hemos desenfocado mirando las cosas aquí, de las terrenales, las que están pasando, y ese desenfoque nos ha llevado a temer, a dudar de quién es Dios. Nosotros debemos entender que debemos permanecer firmes más que nunca en este tiempo, confiando en el Señor, buscando en el Señor, para que nuestra fe justamente nos lleve a tener esa plena confianza, que con Él estamos seguros. Y justamente el tomar la cruz no es decir, bueno, esto es lo que me está pasando, me la tengo que aguantar. No, es saber confiar en el Señor, que con el Señor podemos atravesar cualquier circunstancia, cualquier dificultad. Tomar la cruz es decir, aquí estoy, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. Y yo creo que solo así podemos lograr y salir victoriosos, como la palabra dice, que con Él somos más que victoriosos. Por eso en este tiempo nosotros debemos examinarnos si hemos actuado como nosotros queremos o según nuestra propia opinión, ¿no? El Señor nos habla de negarnos a nosotros mismos. Muchas veces la falta de perdón, ¿no? El perdonar, el soltar ese perdón nos condiciona a que justamente el Señor no pueda manifestarse en nosotros o nosotros no podamos alcanzar lo que tanto anhelamos. Y el negarse a sí mismo, decir, Señor, no importa lo que me han hecho, yo los perdono. Eso es un ejemplo de negarse a sí mismo, porque el Señor nos manda a perdonar. Así que bueno, yo creo que este es el tiempo donde debemos buscar más que nunca al Señor, confiar en Él y fortalecer nuestra fe. Así es, y entender que cuando Jesucristo habla de tomar nuestra cruz no es el problema que se levanta delante nuestro. No, nuestra cruz no es esa deuda que vino. Nuestra cruz no es esa enfermedad que tocó la familia, no lo sé. Nuestra cruz no es ese accidente. No, nuestra cruz es todo aquello en nuestro carácter que nos lleva a hacer algo que Dios no espera de nosotros, que Dios no le agrada. Nuestra cruz es ese carácter débil, es esa caña que se dobla, esa debilidad, que viene un pensamiento que me lleva a ser tentado y caigo en una tentación de chismosear, de no sé, de hablar mal, de caer en el adulterio, no sé, y lo puedo hablar con libertad. A veces algunos no pueden dominar el hecho de estar atado a pecado como pornografía o una boca corrompida. Cuando Jesús dijo, ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Y hay personas que no lo han podido superar a eso. Entonces, justamente cuando los problemas aparecen y nosotros no podemos, esas montañas de problemas aparecen frente a nosotros y nosotros no podemos despojarnos y no podemos deshacerlas, es justamente porque nosotros no hemos aprendido a tomar la cruz. Porque cuando no tomamos esa cruz, cuando no tenemos una vida en santidad, no se puede ejercer en nosotros el total poder de Dios, del Dios supremo. Por eso Jesucristo dice, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, lo que digas, lo que dice, te será hecho. Pero cuántas cosas hacemos y decimos y no son hechas. Y nos preguntamos por qué. ¿Será que no era para este tiempo? ¿Será que Dios no lo quiere hacer? No te preguntes. Tienes que hacerte la pregunta a la inversa. ¿Estarás vos en condiciones? ¿Serás una roca en Cristo? ¿Estarás parado en el nivel en la plataforma de autoridad como para poder ejercer? Porque sabes una cosa, cuando Jesucristo le dice a Pedro, Pedro, apártate de mí, Satanás, me eres de tropiezo, le está diciendo, Pedro, en esta, así no puedo contar contigo, lo que tú dices no edifica. Lo que tú dices es un obstáculo. Te desenfocaste. Entonces, nosotros tenemos que analizarlo desde este punto a la escritura, a la palabra, a este mensaje. Nuestra cruz es esa debilidad que no hemos podido dominar todavía.
que nos lleva a pecar y que nosotros lo sabemos, porque cada uno de nosotros sabemos dónde somos débiles, que es aquello que en lo oculto nos domina. Y aquellos que formamos parte de una familia sabemos cuál es la debilidad del ser querido, del hijo, de la hija, del esposo. La sabemos cuál es. Entonces, cuando oramos a Dios, cuando clamamos y cuando determinamos cosas, si queremos emplear el poder y la autoridad de Dios al 100%, nosotros debemos haber aprendido a superar ese tipo de cosas. ¿Por qué Jesús, él pudo ser llevado por el diablo al desierto y ser tentado durante 40 días y 40 noches y él nunca flaqueó y él nunca le cedió autoridad al diablo? Porque estaba lleno del Espíritu. ¿Por qué no cayó en ninguna tentación Jesucristo? Porque aprendió a dominarse él mismo. Cuando el diablo le dice, si tú tienes hambre, tú dile a esta piedra que se convierta en pan. ¿Tú crees que cuando lo tentó es porque Jesús no tenía hambre? Jesús tenía hambre. Su cuerpo, su estómago le estaba pidiendo algo para comer y el diablo lo tentó. El diablo te va a tentar en lo que tú eres débil, en donde tú tienes una necesidad. Pero Jesús se paró fuerte y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así es como nosotros tenemos que pararnos frente a la vida, frente a las tentaciones del diablo, cuando vamos a actuar de una manera equivocada. Y entonces cuando vamos a reaccionar o cuando vamos a cometer un pecado y somos conscientes de que eso no está bien, poder tomar el control y decir, no, si mi carne quiere hacerlo, mi boca quiere actuar de esta manera, pero yo no lo voy a hacer. Porque no solo de pan le dijo Jesús, vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Yo voy a perder autoridad, voy a perder poder, voy a perder la confianza de mi Padre si yo caigo. Así que no. Sigo confiando en mi Dios, espero en mi Dios, Él va a ser mi proveedor. ¿Me está entendiendo? Entonces tú tienes que actuar de la misma manera. Y ahora que estás en tu familia, en tu casa, tú lo puedes hablar en la mesa. ¿Cuáles son aquellas cosas que tú sabes que tú eres débil? Y estás buscando en agentes externos. No puedo alcanzar por esto. El líder, el pastor, el vecino, el gobierno, no lo sé. No, el problema eres tú. Por eso Jesús dice, toma tu propia cruz y sígueme. Y en el capítulo anterior, en Mateo capítulo 10, creo que es 38, dice que el que no toma su cruz y le sigue no es digno de él. Qué tremendo es esto. Y eso es lo que tenemos que pensar. Somos dignos de la bendición de Cristo. Somos dignos de poder abrir nuestra boca y que fluya el poder de Cristo a través de nuestras vidas. Tenemos la suficiente dignidad o simplemente hablamos por lo que sabemos, escuchamos o entendemos. Porque al saber hay que agregarle un montón de cosas. Hay que agregarle la vida. Hay que agregarle el testimonio. Hay que agregarle la lucha personal, batalla personal que tenemos contra nuestra propia debilidad, contra nuestra propia carne. Por eso Pablo decía, tu lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades. Estaba diciendo, tu lucha es pura y exclusivamente espiritual. Y la batalla espiritual más grande que tiene todo ser humano es consigo mismo, no es con el exterior. Sí, en el exterior podemos apuntar con el dedo, pero son chivos expiatorios. La debilidad está en nosotros mismos. Si nosotros aprendemos a dominarnos 100%, Dios va a ser el que va a poder operar a través de nuestras vidas. Y vamos a poder ejercer el poder de Dios 100%. Pero si estamos atados a debilidades porque no nos hemos negado a nosotros mismos, viviremos un evangelio de mediocridad con necesidad. Necesitaremos que la misericordia de Dios se renueve a cada momento sobre nuestras vidas. Pero dice Dios, si tú aprendes a tomar tu cruz, te manifestarías como mi hijo. Tú podrías usar la autoridad que te he dado como hijo, que está en tu boca. Pero mi palabra solamente ejerce el poder y ejerce la autoridad cuando tú eres una roca, no una caña que se dobla. Cuando tú sabes quién soy, hijo, cuando sabes quién soy, hija, cuando tú no dudas de mí. Y cuando el diablo no te engaña y tú no caes en cualquier tentación, porque has luchado tu batalla personal. Así es.
Así que bueno, trabajamos, ¿no?, en negarnos cada día, que se haga la voluntad del Señor en nuestras vidas. Por eso necesitamos estar en comunión y que sea el Espíritu Santo guiándonos. Me viene a la mente el momento que Jesús estaba orando en el monte de Genezaret, en el Getsemaní, perdón, y él dijo, estaba sufriendo, ¿no?, porque estaba orando, sabía que se aproximaba el día de su entrega, y tuvo, yo creo, segundos de decir que no quería hacerlo, ¿no? Y dijo, Padre, pasa de mí de esta copa, ¿no? Y ahí reaccionó y dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí es el ejemplo de negarse a sí mismo, ¿no? Por Jesús en ese momento, él podía sentir la opresión. En ese momento él sentía, cuando oraba, la opresión de todo lo que le iba a acontecer, porque el Padre se lo había revelado, él sabía que iba a ser entregado. Pero dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces nosotros tenemos que justamente tener esa comunión con el Padre, que el Espíritu Santo nos llene de su presencia y de su poder, para que todos los días podamos todos los días, negarnos a nosotros mismos y hacer la voluntad del Padre. Así que bueno, es lo que nos ha hablado el Señor, ¿no? De examinarnos y ponernos en marcha, a ser obedientes a lo que Él estableció en su palabra. Así, ¿no? Y ser valientes para no rechazar esta palabra, porque esto es lo que está escrito, esto es lo que Dios espera de nosotros. A mí me impacta lo que dice San Juan capítulo 14, verso 6. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único camino que tenemos, es la única esperanza, Él es la vida. En Él está todo lo que necesitamos. Por eso, qué mejor que seguir sus consejos y obedecer a su verdad. Y pelear nuestra batalla de la fe, ahí donde somos débiles, hacernos fuertes. Ahí donde creemos que la carne nos domina, comenzar a decirle no a la carne y comenzar a dominar nosotros. Para que se pueda cumplir la palabra de San Juan 15:7, mi versículo favorito. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y te será hecho. Por eso quiero concluir con esta palabra. San Juan 15:7. Si permaneces en mí, dijo Jesús, y mis palabras, mis enseñanzas, permanecen en ti, pide todo lo que quieras, que te será hecho. Por eso es que en esta noche, ¿qué te parece si levantamos una oración en favor de la iglesia? Padre, levantamos nuestras manos en favor de la iglesia que está del otro lado. Levantamos nuestras manos en favor de los hombres, de las mujeres, de los jóvenes, Señor. Porque sé que esta palabra que fue ministrada, Señor, no es una palabra sencilla. Es profunda, pero a la vez es tan necesaria. Que pueda entender la iglesia del otro lado que esta palabra no es para condenación, sino para edificación. Y que en el momento que aprendamos a tomar nuestra cruz, a negarnos a nosotros mismos, el poder de Dios se perfecciona en nuestras vidas. Y ahí es cuando se cumple lo que Jesús esperaba de nosotros. ¿Qué es lo que tú esperas de nosotros? Que lo que digamos, eso será hecho. Sabemos, Señor, que permanecer en ti es habernos dominado nosotros mismos para hacer tu voluntad. Bendigo a la iglesia, bendigo a los amigos que están del otro lado en las redes sociales. Espero que este mensaje haya sido de edificación para sus vidas. Y declaro en el nombre de Jesús que todos aquellos que decidan poner por obra esta palabra y obedecerla van a ser más que bendecidos. Y yo sé que tú tienes una llave. La misma llave que le entregaste a Pedro, tú se la vas a entregar a ellos. Y todo lo que hasta ahora no han podido atar, lo van a atar. Y todo lo que no han podido desatar, lo van a desatar. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Dios les bendiga. Bendiciones. ¿No? Pronto nos estaremos viendo. Muy pronto, Dios les bendiga. Trate de comunicarse según las localidades con las chicas ahí en María Teresa, con Roxana, con Ana. Aquí en Christophersen puede comunicarse conmigo para reunirnos. Allí en San Gregorio con Marianela y Sandra. Y en Alberdi con Susana y Andrea. Así que bueno, muchas bendiciones. Buen comienzo de semana. Que termine este domingo en bendición, reunidos en familia. Así es, bueno, la pastora, ella menciona solamente a las chicas que trabajan con ella en la red de mujeres, ¿no? Pero bueno, también para la red de hombres tenemos en María Teresa está Enzo, Suñer, Felipe Suñer, están Johnny, Marcelo, hay un grupo grande de personas y aquí también hay un buen grupo de líderes que está trabajando en eso, en San Gregorio también, pero bueno, conéctense, por ahí si hay algún varón, se conecta a través de alguna de las chicas de las redes Sí. y ellos ya van a saber cómo darle curso a todo esto como para que se puedan ir sumando. Damos gracias a Dios porque se han sumado gente nueva a nuestras reuniones, veo en las reuniones de varones personas nuevas que se suman, que han recibido la palabra y sé que es de mucha edificación. Así que bueno, les saludamos, nos extendimos un poquito más de lo acostumbrado en esta noche, pero valía la pena recibir una palabra de esta índole. Dios les bendiga mucho. Nos estamos viendo martes 20 horas por este medio. Dios nos la bendiga. Chao, chao. Bendiciones.